En esta oportunidad vamos a escuchar al abogado constitucionalista Orlando Ceballos, quien mencionó que el plan que tiene el gobierno, acá hay todo un plan, habrá una sentencia del Tribunal Constitucional que dice pues que cuando se cumpla el periodo del cargo de los magistrados, no pueden abandonar el cargo hasta que se cumpla con el nuevo reemplazo. Ya en este 31 de diciembre se va a cumplir el plazo pues, que tienen los magistrados para continuar en el cargo. Habrá una sentencia del Tribunal Constitucional que dice pues que cuando se cumpla el periodo del cargo de los magistrados, no pueden abandonar el cargo hasta que se cumpla con el nuevo reemplazo. Ya en este 31 de diciembre se va a cumplir el plazo pues, que tienen los magistrados para continuar en el cargo. Entonces van a sacar una sentencia en el Tribunal Constitucional para que ellos continúen. Por eso que han venido dilatando el tiempo, no hay elección de magistrados en Bolivia, entonces aquí hay todo un plan. ¿Cuál es el plan? El plan es lógicamente que todo ello se quede, lo ha dicho claramente este abogado muy analítico en sus apreciaciones. Ha dicho que es lamentable que en Bolivia hoy hay crisis en todos, ¿eh? Hay crisis, hay corrupción, hay crisis económica. Tanto es la crisis que al mismo gobierno en su cabildo también estuvo en crisis porque fue un fracaso, no logró el objetivo que quería. Ha dicho claramente, este gobierno está fracasando en todo. Hay una serie de problemas, han interpuesto recursos en todo lo que viene desarrollándose el proceso de selección. Uno va, pone un recurso, otro viene, pone otro recurso, nos interpone, nos paralizan todo. Uno dice, ¿estamos bien con esta forma de elección? Ha sido la mejor idea que hemos tenido para poder elegir a nuestros magistrados. Y por cómo se ve, nos ponen una traba y nos paralizan todo. Un derecho legítimo democrático ha sido prácticamente anulado por una o varias personas. Bueno, doctor, ahí le dejo el análisis y la explicación que usted nos pueda hacer en relación a este tema, en principio, para hacer entender a la gente cuál es el problema por el que los bolivianos no vamos a poder acudir a las urnas para elegir a los magistrados. Doctor, adelante, por favor. Ramiro, va a ser una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que va a ser emitida dentro del expediente 48.826-2022-98-ACU. Es dentro de este expediente que tienen previsto el Tribunal Constitucional va a efectuar el siguiente razonamiento. Cuando se cumpla el periodo de mandato de autoridades que son electas de acuerdo a la Constitución Política del Estado, estas no abandonarán sus cargos sino hasta la posesión de las nuevas autoridades que sean elegidas para el periodo siguiente. Eso es lo que va a establecer esta sentencia. Y por lo tanto, en base a esta sentencia que ya tienen arreglado, que va a emitir la sala cuarta del Tribunal Constitucional, llegado el momento, el 3 de enero, que usted señalaba, por lo tanto, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional Plurinacional, que fueron elegidos para el periodo 2018-2023, van a continuar en el ejercicio de sus funciones después del 3 de enero del 2024 en adelante. Esto que parece ser una solución a esta situación, digamos, de anormalidad al que hemos ingresado, querido Ramiro, es más bien la concreción del fin perseguido por
del gobierno nacional, ¿no? Eh, por una parte. Y digo, ¿por qué por qué en ese expediente? Porque ese expediente es un expediente de acción de cumplimiento que fue presentado más o menos en el mes de julio del año 2022, que hasta este momento no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, Ramiro, pese a que expediente que han ingresado con posterioridad al Tribunal Constitucional ya han sido resueltos. Lo que quiero decirte es que este expediente intencionalmente lo están reteniendo. ¿Por qué? Porque van a emitir la sentencia, digamos, al filo del plazo del cumplimiento del periodo de mandato de los actuales magistrados. ¿A qué se refiere este expediente? Fue una acción de cumplimiento que formuló el entonces presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, de apellido Salazar, creo, dentro del caso de la prórroga del periodo de mandato de Nadia Cruz, que estaba ejerciendo como tal desde el año 2000, desde enero del 2021, ¿no? Entonces, frente a la prórroga de ese interinato, se formula esta acción de cumplimiento y en los fundamentos jurídicos de esa sentencia que va a resolver este caso, se va a establecer la prórroga, el periodo de mandato de autoridades designadas y la prórroga en el periodo de mandato de autoridades electas. Pero Ramiro, y tú bien señalabas, ¿y de cómo hemos llegado a esta situación? Porque esta es una salida por excepción, ¿no? Es decir, frente a una situación de anormalidad que se ha creado de manera ex profeso, ¿no? Y tú tienes ahí toda la razón, porque mira, desde abril de este año, cuando un diputado de Creemos, ¿no? Un diputado veniano, Leonardo Fabián Ayala Soria, formuló una acción de inconstitucionalidad abstracta que curiosamente ese expediente fue sorteado como relator a un magistrado de la Sala Cuarta. La Sala Cuarta hay que tomar mucho ojo porque aparece en muchas cosas y va a seguir apareciendo en muchas cosas, ¿no? Entonces, esta acción de cumplimiento prácticamente paraliza, ¿no? El proceso de preselección y después de 3 meses, mira, el Tribunal Constitucional se tomó 3 meses cuando podía acelerar porque se trataba de un caso relacionado al funcionamiento de uno de los órganos. Pero se llevó 3 meses y recién el 31 de julio emitió la sentencia, ¿no? Declarando la inconstitucionalidad de la resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo tanto inconstitucional el reglamento de preselección y por conexitud la inconstitucionalidad de la ley 1513 que había emitido. Después de eso, ¿no? Después de un mes, ¿no? La Cámara de Senadores aprobó un nuevo proyecto de ley el 31 de agosto del 2023. Y el 6 de septiembre, ¿no? Cuando ya esto es remitido a la Cámara de Diputados, ¿no? La presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados resuelve remitir el nuevo proyecto de ley de manera, digamos, sorpresiva a los ministros de Economía, de Planificación, Justicia, al Tribunal Supremo Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura en consulta, ¿no? Curiosa esta decisión, ¿no? Estamos hablando ya del 6 de septiembre. Y el 20 de septiembre, querido Ramiro, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resuelve remitir el nuevo proyecto de ley al Tribunal Constitucional en consulta de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional, de acuerdo al plan, paraliza el proceso de preselección. ¿Por qué explico esto, querido Ramiro? Porque esta situación de anormalidad, ¿no? jurídico-constitucional que va a tener una salida de excepción,
¿no? Ha sido exprofesamente creado, ¿no? Por los propios órganos e instituciones del Estado para crear esta situación de anormalidad que ahora se convierte en una situación de necesidad para justificar una salida de excepción. Hemos ingresado en esta parte, querido Ramiro, a un estado de excepción. Hay un autor constitucionalista alemán, Carl Schmitt, que dice que el estado de excepción no únicamente está relacionado a una dictadura, a un golpe de Estado, etc. No, que el estado de excepción tiene sus distintos grados, ¿no? Y hoy estamos ante un estado de excepción de baja intensidad. Los otros órganos siguen funcionando, el resto del ordenamiento jurídico sigue vigente, pero ya se ha creado una situación de anormalidad para justificar una salida por excepción. Por eso es que, mi querido Ramiro, el 3 de enero del año 2024 no va a haber decreto supremo de designación de magistrados. La prórroga de los actuales magistrados va a ser determinada por el Tribunal Constitucional en el expediente que le he señalado. Qué importante lo que nos explica, doctor, porque en todo ese tiempo, cuando esperábamos la sentencia o la determinación del Tribunal Constitucional en el mes de junio, julio, decíamos con el advertido de que si no se aprueba, no habrá tiempo, entonces habrá decretazo. Me da la impresión de que esta medida excepcional al que nos explica, doctor, y que seguramente el día 3 de enero lo van a emitir de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional, tal cual nos indica, ha sido hasta planificado. Pareciera que es una medida tan fácil de plantearlo y solucionar de repente un problema en el que hemos estado metidos y que a causa de ello no se ha podido hacer la elección. Pero va a quedar todavía el tema de las elecciones. Va a quedar pendiente si se retoma, cuándo se retoma, todo el proceso eleccionario. Entonces uno fácilmente podría pensar también, doctor, y decir, ¿será que en el mes de mayo hay elecciones? Porque leía en algún momento, si usted nos ha informado también, de que los actuales magistrados, con esta medida excepcional, siguen en función hasta cuando haya posesión de nuevos. Significa que si en mayo no tenemos nuevos, o finales de 2024 no tenemos, o 2025 ellos van a seguir en funciones. ¿Significa eso? ¿O qué otras connotaciones podría tener legales esta medida excepcional a partir de su lectura, doctor? Bueno, Ramiro, a ver, ¿qué es lo que va a acontecer? Se ha hablado en algún momento que las elecciones serían a mediados del año 2024, en fin, no, Ramiro. Esta prórroga del mandato, del periodo de funciones de los magistrados, mínimamente es por 2 años. ¿Por qué? Porque mira, en este momento, ¿qué es lo que tenemos al frente? Es un gobierno sin partido político. Por lo tanto, esa carencia también influye en el hecho de que es un gobierno en un brazo parlamentario fuerte y consolidado, que son los mecanismos indispensables para desarrollar la capacidad de la creación de consenso. Entonces, casi como que es un gobierno igual que el gobierno transitorio de Carlos de Mesa, que no tenía partido, no tenía brazo parlamentario propio, el que existía era muy débil y por lo tanto se pone en cuestionamiento, ¿no?, su capacidad creativa de consensos, porque al mismo tiempo influye en su legitimidad. El gobierno de Luis Arce tiene
legitimidad de ingreso, eso es indiscutible. Ha ingresado por los mecanismos que establece la Constitución y la ley. Legitimidad de ingreso indiscutible. Sin embargo, ¿no?, en el gobierno político de los estados, la legitimidad funcional es aquella que se adquiere de manera permanente, resultado, ¿no?, como efecto del resultado de los logros de la gestión. Y si tú ves, querido Ramiro, la gestión del actual gobierno, anodina, deslucida, descolorida, sin resultados evidentes, hay problemas en seguridad ciudadana, hay problemas en la economía, hay problemas con el narcotráfico y la corrupción. En este momento en el país estamos ante una crisis del agua y vemos un gobierno que, además de haber fracasado en su último acto de demostración de fuerza, que pretendía reunir a 1 millón y después dicen 3 millones, y cuando en realidad han sido 60,000 personas. Fracaso total, ¿no? Entonces, no, este gobierno tiene problemas de lograr legitimidad funcional permanente porque los resultados de su gestión son un desastre. Es un gobierno débil que únicamente está condenado a dedicarse a la actividad cotidiana de los temas pequeños de gobierno, sin capacidad ni iniciativa de implementar transformaciones, ¿no?, en la política, en la economía, en la dirección del Estado. Por lo tanto, cuando sucede esto, Weber nos habla, ¿no?, de los tipos de dominación tradicional, carismática y legal. Y por lo tanto, querido Ramiro, estamos ingresando por la necesidad de este gobierno y su debilidad a una fase que yo denomino, utilizando a Weber, de la dominación legal, vale decir, la etapa de la judicialización de la política que va a arribar en la politización de la justicia. Por lo tanto, las debilidades materiales del gobierno respecto a la carencia de un partido y un brazo parlamentario lo va a empezar a suplir con los organismos coactivos del órgano judicial. ¿Qué es lo que quiero expresar? El órgano judicial se va a convertir en co-gobernante de ipso facto a partir del 2024. Para eso querían tener el control total, ¿no?, a través de la prórroga, ¿no?, de estos tribunales de justicia. Por lo tanto, muchos aspectos de la política, del gobierno político, ya no se los va a resolver a través de los mecanismos propios del gobierno político del Estado. Muchos aspectos de la política, querido Ramiro, a partir del 2024, van a ser resueltos ya no en la Casa Grande, sino van a ser resueltos en los juzgados y por los tribunales de justicia. Y de a poco, cuando sucede este fenómeno, el gobierno que ingresa a esa fase siempre termina mostrando al final su cara más autoritaria. Ahora sí, a partir del 2024, la disidencia política va a ser acallada por la denuncia, por el juicio, por la cárcel. Es decir, lo que Gramsci nos señala, que la capacidad de construcción hegemónica que tiene un equilibrio en la capacidad de dirección y de dominación de una clase en el ejercicio del poder. Acá la capacidad dominante va creciendo en desmedro de la capacidad dirigente, en tanto dirección intelectual y moral de la sociedad, querido Ramiro. Pero esto es sumamente peligroso lo que nos explica, doctor.